Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de hoy martes. A nombre del Núcleo Diagnóstico Avanzado, quisiera agradecerles su tiempo de estar aquí con nosotros para ver algunas pláticas de ciencia de radiología. El día de hoy vamos a empezar nuestra primera sesión de uroradiología y la intención es que esta no sea la primera, ni la única, sino que sea la primera, pero sí tener muchas cada mes. Cada mes vamos a pensar tópicos referentes a urorradio desde el punto de vista de nosotros los radiólogos y a lo mejor, bueno, sí vamos a invitar varios clínicos para empezar a ver el formato clínico radiológico, que es muy importante, y también patológico. En alguna de las sesiones futuras vamos a trabajar algunas sesiones junto con patólogos, que es algo muy interesante ahora que hemos platicado bastante con ellos. Y para empezar, pues vamos a ver a la doctora Gemma Noble, que nos va a hablar sobre PIRADS desde el punto de vista de resonancia magnética. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar. Esta noche les voy a hablar de la clasificación PIRADS. Es un poquito extensa y en lo personal es una de las clasificaciones más complejas a comparación de otras como el BIRADS, el IRADS, todos esos. Esta se me hace un poco más compleja porque se divide en zonas. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de la importancia. La resonancia magnética ha contribuido sustancialmente a cambios en el paradigma en el diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo de la resonancia magnética? Disminuir, sobre todo, el número de biopsias realizadas a pacientes de forma de tamizaje cuando tienen elevación del PSA. Solamente se recomienda mejor realizar una biopsia guiada antes, primero la resonancia y después una biopsia guiada, ¿no? Sobre algún nódulo o lesión sospechosa. Dentro de las consideraciones generales, aquí me gustaría hablar sobre todo del protocolo que utilizamos o el que recomienda más bien el PIRADS. El protocolo incluye T2 en 3 planos, al menos 2 técnicas funcionales, que sea una de difusión y aparte otra el estudio dinámico con contraste o espectroscopía, aunque en realidad el PIRADS no habla mucho de la espectroscopía en la clasificación, pero sí importa mucho la difusión, es la secuencia más importante, sobre todo en la zona periférica. Y además de se recomienda en el PIRADS realizar un plano coronal en T1. Esto nos ayudaría para ver zonas de hemorragia en caso de que haya tenido el paciente una biopsia previa reciente. También nos ayuda a ver las metástasis, por ejemplo, a la cintura pélvica, a los tejidos óseos, y valorar la presencia o no de adenopatías retroperitoneales y posible afección a distancia. Entonces, en general, incluye las 3 secuencias, las 3 planos en T2 y aparte difusión con medio de contraste y un T1 coronal. El estudio va a oscilar entre unos 30 a 45 minutos. Hay otras indicaciones que se recomiendan, no todas son mandatorias. En el PIRADS recomiendan que es de preferencia o si se puede realizarlos y considerarlos obviamente siempre con las comorbilidades de los pacientes, ¿no? De forma especial. Se recomienda el enema evacuante para disminuir la motilidad del colon y también incluso se recomiendan agentes antiperistálticos para disminuir los artefactos, sobre todo en las secuencias con difusión y ADC, que son las más susceptibles. También se recomienda tener abstinencia de al menos 3 días en la eyaculación, sobre todo si se sospecha de algún nódulo con extensión extraprostática para valorar las vesículas seminales. Y otra recomendación que sí es importante, sobre todo si se quiere descartar un nódulo con malignidad, que si tuvo una biopsia reciente el paciente esperar al menos 6 semanas para que no se confunda la prostatitis o cambios inflamatorios o fibróticos o hemorrágicos con alguna lesión, como vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros conocer antes de realizar el estudio? ¿Qué información clínica? Obviamente el PSA reciente de preferencia y los antecedentes, ¿no? Las fluctuaciones que haya tenido. Los datos y resultados de biopsia y si fue una biopsia guiada, de preferencia especificar la localización.
También la información clínica, sobre todo del tacto rectal, de antecedentes de medicamentos, infecciones previas como prostatitis o seguimiento si es de prostatitis crónica, cirugías previas, terapias por radiación y la historia familiar. Rápidamente vamos a dar un repaso de la anatomía normal para ubicarnos en las imágenes de resonancia magnética. Aquí tenemos un esquema, cómo se encuentra la próstata por debajo de la uretra, posterior y superior las vesículas seminales, y la próstata se va a grandes rasgos a dividir en 4 zonas. El estroma fibroglandular anterior, que va a estar de una localización anterior y superior. La zona de transición esquematizada con el color azul, que va a rodear la uretra. La zona central, que es la de color amarillo, que va a rodear los conductos eyaculatorios, y la zona periférica, que es la que está esquematizada con color rosado. También posterior a la próstata tenemos el paquete neurovascular. Y bueno, aquí lo que es importante recordar también es que en la zona de transición se encuentra el 5% del tejido glandular, en la zona central del 20 al 30 y en la zona periférica del 70 al 80% del tejido glandular. Y pues eso tiene relación con el adenocarcinoma de próstata, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas imágenes normales de resonancia magnética de la próstata. La primera que vemos, la más grande, aquí tenemos la zona periférica, que así es su intensidad de señal, homogénea e hiperintensa. Después tenemos la zona central. Para fines prácticos en la resonancia magnética hay que tener en cuenta que la zona de transición y la zona central pues se juntan, es difícil diferenciarlas, entonces se va a reportar como zona central y periférica sin especificar si es de transición o central, ¿no? Bueno, aquí tenemos la zona de central, la uretra, y el estroma fibroglandular, que está anterior y superior. El paquete neurovascular, y aquí tenemos una próstata de menor tamaño con la zona de transición más delgada, como vemos. Por detrás está el recto. Y este anillito que se ve hipointenso alrededor de toda la próstata es la cápsula prostática. Aquí en todos los pacientes mayores de 40 a 50 años es normal y muy común encontrar nódulos de hiperplasia prostática benigna. El PIRADS no recomienda, si son típicos, o sea, redondeados y bien encapsulados, no recomienda mencionarlos. Esto tenemos un corte sagital justo en el medio tenemos el estroma fibroglandular, la zona periférica y la glándula central. Aquí tenemos la cápsula bien definida, así se debe de ver, bien regular, todo hipointenso, rodeando la próstata, la glándula central y la glándula periférica. Entre estas dos existe un espacio o una cápsula o pseudocápsula, así se denomina, o también como una cápsula quirúrgica, ¿okay? Pero no se ve como tal. Aquí ya está más delimitado con los circulitos en cómo se ve la glándula central, la glándula periférica, el paquete neurovascular y la relación que guarda con la vejiga y las vesículas seminales. Así es como nos gustaría ver a nosotros las vesículas seminales, ¿no? Bien distendidas y para poder definirlas bien su morfología y ver si no tiene alguna presencia de lesión o compromisos en caso de que sea un nódulo extraprostático. Ok, comenzando con la evaluación del PIRADS, ya de forma más concreta, se utiliza una escala de 5 puntos, como todas las clasificaciones que ya conocemos. El PIRADS 1 muy bajo y el PIRADS 5 muy alto. Entonces aquí habla de la probabilidad de tener un cáncer clínicamente significativo, que si bien sabemos el cáncer clínicamente significativo es un nódulo o un tumor que tenga una clasificación histológica de Gleason por arriba de 7 o un tumor mayor de 0.5 centímetros cúbicos. Entonces, bueno, esto no tiene una gran ciencia. Que dentro de la evaluación del PIRADS tenemos que considerar que la asignación en la puntuación debe basarse únicamente en los hallazgos de resonancia magnética multiparamétrica. No debe incorporarse otros factores como el antígeno prostático. No es, por ejemplo, como la clasificación de BIRAD,
de BIRATS en la mama, en la que se recomienda que si tiene cierta puntuación, seguimiento anualmente, o se recomienda biopsia o biopsia excisional. El PIRATS no, el PIRATS solamente habla de las imágenes por resonancia magnética y no se recomienda nada, o sea, no habla de ninguna recomendación. Sin embargo, se debe considerar la biopsia en aquellos PIRATS sospechosos que son, o más sospechosos que son 4 y 5. El medio de contraste solamente sirve para ciertos casos. Se debe de evaluar sobre todo en la glándula periférica, en algunos nódulos. Entonces vamos a ver más adelante que pues no es tan significativo, solamente ayuda en el PIRATS 3 de la glándula periférica, es lo que tenemos que tener en cuenta. Dentro del reporte, ¿qué vamos a reportar? Bueno, primero el volumen, la morfología de la glándula. Aquí marca muy específico el PIRATS cómo medir la glándula. En un plano sagital el eje longitudinal mayor y el anteroposterior, y en un plano axial el eje transverso mayor. Se multiplican por 0.5 para sacar el volumen. También, si nos otorgan el valor del PSA, se puede obtener la densidad del PSA. Entonces, esto les pudiéramos ayudar también para ver si se sospecha de una neoplasia clínicamente significativa. Se saca con el PSA y el volumen de la próstata. Dentro del reporte también el PIRATS recomienda de manera opcional incluir todas aquellas lesiones que tengan un PIRATS 2 o que sean hallazgos definitivamente benignos, como les mencionaba, los de hiperplasia prostática. Nos sirven sobre todo o les sirve sobre todo para índices de referencia. Ok, ya entrando a la medición de cada lesión, aquí el PIRATS recomienda localizar primero la lesión y medirla. ¿Cómo se va a medir? En el eje axial y el eje transverso mayor en ese eje. Se puede determinar el volumen de la lesión en las 3 dimensiones. A mí en lo personal así me gusta hacerlo en las 3 dimensiones para darle seguimiento en dado caso que regresen, ¿no? Para ver si ha aumentado de crecimiento. En la zona periférica las lesiones son medidas en ADC y en la zona de transición se miden en el T2, porque cada una de estas secuencias es más específica o mandatoria para la glándula. Entonces, el ADC es mandatoria para la zona periférica y el T2 mandatoria para la zona de transición. Si no podemos medir la lesión en el eje axial, pues ni modo, se puede medir en el eje coronal o en el sagital, dependiendo dónde se vea o se delimite mejor. Ok. Y bueno, les quería mostrar este esquema en cómo se va a dividir la glándula y cómo lo vamos a reportar. Este es un plano coronal de la próstata en donde divide la glándula en 3 zonas. Una región basal, una región media y una región del ápex. Y después se traza una línea sagital media y dividimos totalmente en 41 secciones, contando la uretra y las vesículas seminales. Entonces, para fines prácticos, pues es la zona periférica anterior, posterolateral, derecha-izquierda, zona de transición anterior, posterior, derecha-izquierda, el estroma fibroglandular, derecha-izquierda. Y también delimitar si es del ápex, si es de la base o si es de la zona media. Todo eso hay que especificar. Aquí tenemos ya el esquema basado en las imágenes de resonancia magnética, cómo se delimitan las zonas. Aquí es como nosotros tenemos que describir una lesión, un nódulo en la zona anterior de la glándula transicional izquierda. Y si se extiende hacia la glándula derecha también es comentarlo, forman parte de una sola lesión, ¿no? Bueno, estos son los esquemas de cómo se delimitan. Hay que tener en cuenta que primero vamos a ver las imágenes tanto de la glándula periférica como de la central en los planos, en la secuencia, perdón, de T2. Primero vamos a ver la morfología para poder clasificarla y después vamos a ver el mapa de ADC con difusión para ver si tiene o no tiene y qué tan marcada es la restricción a la difusión. Entonces, en la zona periférica también hay que tener en cuenta que mientras más indefinida sea la morfología, tiende a ser más benigna.
Mientras más definida esté la lesión, no encapsuladas como en la glándula de transición, sino mientras más definida en la glándula periférica, mayor va a ser el PIRATS. ¿Okay? Y ya de esto, para diferenciar entre el 4 y el 5, es solamente el tamaño o menor de 1.5 en el PIRATS 4 o mayor de 1.5 en el PIRATS 5. Y en el 5 vamos a tener, aunque mida menos de 1.5, pero que tenga extensión extraprostática, es decir, que el anillito que les comenté de la cápsula prostática no se vea regular y definido, que tenga un nódulo ahí en esa zona, se va a delimitar como un PIRATS 5. Y en la zona de transición es lo contrario. Mientras más encapsulado esté el nódulo, más benigno va a ser. Y mientras más indefinido, pues va a tener un mayor puntuaje de PIRATS. El 3, pues es uno que no entre ellos o que esté así más o menos entre que sí y que no. Igual en la zona de transición va a entrar el tamaño. Menor de 1.5, 4 y mayor de 1.5 o extensión extraprostática va a ser 5. Hay que tener en cuenta que en la zona periférica los cambios, como les comentaba, los cambios o las lesiones que no son redondeadas o que son lineales o lobares o en forma de cuña, tienen menos probabilidad de ser malignos, porque se relacionan más a cambios por prostatitis o por cambios por fibrosis o hemorragia. Para la zona de transición, lo que ya comenté, la secuencia mandatoria es T2 y para la zona periférica es la difusión con ADC. Los nódulos de hiperplasia se consideran hallazgos normales. La probabilidad de contener aquí un cáncer de próstata clínicamente significativo es súper baja. Y bueno, después ya una vez identificando la morfología del nódulo y en qué categoría, el tamaño, ya vamos a ver si tiene o no tiene restricción a la difusión. Y aquí solamente no es necesario aprendérsela, nada más uno normal, y aquí va aumentando si es marcada o leve la restricción a la difusión. ¿Y qué es la restricción? Lo vamos a ver como en el mapa de ADC hipointenso y en difusión hiperintenso. Y bueno, este es un esquema o un resumen que me gustó aquí ponerlo, en donde vemos todos los tipos de lesiones y las secuencias. Aquí tenemos la secuencia en difusión y el mapa de ADC, y vemos cómo es la morfología en la zona periférica. Mientras más lineal, irregular o indistinta, menor es el PIRATS, y cuando ya se va haciendo más circunscrita en la zona periférica y que tiene un valor alto en la difusión o que se ve blanca, hiperintensa, mayor va a ser el grado de PIRATS. Y pues así lo vamos a ver con restricción, hiperintenso en la difusión e hipointenso en el mapa de ADC. Entonces, esta lesión circunscrita que se quede grabada, hiperintensa en difusión, hipointensa en ADC, es PIRATS 4 o 5. Y ya podemos diferenciar entre 4 o 5 si hay extensión extraprostática y el tamaño. Y bueno, acá tenemos en la zona de transición todo lo contrario. Estos nódulos que están bien encapsulados son nódulos típicos de hiperplasia prostática benigna y los vamos a ver muy común en pacientes mayores de 40, 50 años. Y pueden ser así, hipointensos, heterogéneos o hiperintensos, dependiendo del contenido. Algunos pueden ser de mayor contenido glandular y ser más hiperintensos, y otros tener más intensidad hipo, por tener más fibromuscular, más tejido fibromuscular. Estos que son atípicos ya suben a un PIRATS 2. Son aquellos nódulos que están bien delimitados, pero no tienen cápsula o la cápsula está incompleta. El PIRATS 3 va a ser una mancha de carbón, así lo define la literatura. Está mal definida. Y el 4 y el 5 ya es una lesión de pues, un tamaño menor de 1.5 o mayor de 5. Y pues es una lesión mal definida. Aquí es donde les comento que sirve la secuencia con medio de contraste, que es en la zona periférica, en el PIRATS 3. Si no tiene realce, esta queda como una lesión PIRATS 3. Si tiene realce, ya sube automáticamente a PIRATS 4. En realidad, para los demás nódulos, pues no funciona mucho no cambia mucho la clasificación por administrarle medio de contraste.
Bueno, los hallazgos benignos, aquí como ya tenemos, es un paciente que tiene múltiples nódulos benignos por hiperplasia prostática, pero tiene una lesión aquí mal definida y que tiene unos márgenes que se extienden más allá de la cápsula prostática. Entonces, esto es un PIRADS 5, así de ley. Y bueno, acá tenemos otro hallazgo benigno. Es una lesión, pues PIRADS 2, porque tiene una cápsula, pero está incompleta. Entonces, estos hallazgos a veces, no siempre las prostatitis van a tener un anillo o un semianillo, ¿no? Pero en este caso, pues sí fue así, fue una prostatitis, pero no hay que quedarnos con esto. Por lo general, la prostatitis se confunde mucho con un PIRADS 4 o 5 por la morfología. Pero hay que tener en cuenta y diferenciarlo sobre todo en el mapa de ADC y difusión. Y pues también la morfología es muy importante. Las fuentes de error, aquí tenemos un ejemplo de un paciente en donde tenemos un nódulo en el estroma fibroglandular. Aquí por lo general pues pasa desapercibida esa zona, entonces aquí se encontró este nódulo, pero vemos que en las secuencias dinámicas no tiene cambios, o sea, se mantiene igual, entonces no es maligno. Acá tenemos una zona también mal definida en la glándula central que tiene una marcada hiperintensidad y una hipointensidad en ADC respectivamente. Esta se recomendó biopsiarla, es un PIRADS 4, entonces se recomienda biopsiarla, pero fue hallazgos benignos por prostatitis crónica. Y bueno, este es otro error común. Aquí vemos un signo, se llama signo del bigote, porque tenemos la glándula periférica acá, pero no se ve como brillante como normalmente se vería, sino se ven áreas hipointensas mal definidas, pero son simétricas, son bilaterales, entonces no son hallazgos malignos. Acá tenemos otro ejemplo, las zonas de hemorragia, como les comentaba, una zona de hemorragia reciente por una biopsia, en donde tiene restricción a la difusión, pero si ven, pues es una lesión que sí aparenta tener extensión extraprostática, sin embargo, pues era solamente un área de hemorragia. En este otro ejemplo vemos cómo se ve asimétrica la glándula periférica, así se debe ver. Sin embargo, aquí se ve atrófica y con una imagen así medio indefinida con extensión extraprostática, pero solamente nos habla de una prostatitis crónica que pues ya está atrófica, esa porción de la glándula. Este es un nódulo, si ven, no está en la región comúnmente como estos nódulos que vemos acá bien encapsulados por hiperplasia prostática, está hacia la periferia de la región glandular. Entonces, esto pues no se recomienda biopsiarlo porque está bien delimitado, es heterogéneo, entonces no se recomienda. Y acá tenemos otra lesión que pudiera aparentar un PIRADS 4 que tiene una restricción a la difusión marcada. Sin embargo, pues fue un nódulo ectópico hiperplásico. También hay que tener en cuenta, o dentro de las consideraciones a tomar en cuenta, que en las imágenes de T2 los cánceres clínicamente significativos en la zona periférica suelen aparecer como lesiones focales hipointensas, redondas o mal definidas, pero no son específicas porque se pueden ver en las infecciones como prostatitis, hemorragia, atrofia glandular, hiperplasia benigna, cicatrices, como ya lo comentamos y ya vimos los ejemplos. Las características en T2 de los tumores de la zona de transición incluyen lesiones moderadamente hipointensas, homogéneas no circunscritas, márgenes espiculados, forma lenticular, ausencia de una cápsula hipointensa completa e invasión del esfínter uretral y estroma fibroglandular. Mientras más características tengamos de todo esto y mientras más características describamos en el reporte, pues más alta va a ser la probabilidad de una lesión maligna. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos en donde vemos un nódulo normal encapsulado, PIRADS 1. Otra imagen PIRADS 5 porque ya es mayor de 1.5 esta lesión y tiene marcada restricción a la difusión. Okay. Entonces fue como delimitada como un PIRADS 5. Y acá tenemos una hiperintensidad en difusión e hipointensidad en forma de cuña. No está bien definida.
Esta forma es muy característica o comúnmente vista en las prostatitis. Entonces, se clasifica como un PIRADS 2. Y si ven, la restricción a la difusión pues no es tan marcada. Aquí, por el contrario, tenemos una lesión en la zona periférica de la glándula derecha, en donde se ve una hipointensidad marcada en ADC y una hiperintensidad en difusión. Por el tamaño, pues es clasificada como un PIRADS 4. Bueno, esto es otro ejemplo, igual un PIRADS ya se ve irregular la cápsula prostática. Entonces, siempre hay que revisar esto, que se vea el anillito bien lineal, homogéneo. Acá tenemos un PIRADS 4, en donde todavía no hay extensión extraprostática, se ve la cápsula bien íntegra con marcada restricción a la difusión. Y un PIRADS 5 con extensión extraprostática, la cápsula aquí ya está perdida. Y vemos y comparamos siempre los dos lados, la hipointensidad delimitada de la glándula periférica posterolateral izquierda con marcada restricción a la difusión. Y bueno, eso sería todo por mi parte, es un resumen de cómo reportamos nosotros el PIRADS para que pues se familiaricen un poco más con ese tipo de imágenes. Adelante. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quisiera saber el reporte, si ponen valores del ADC. No, la cuantificación del ADC no lo reportamos, solamente se hace una evaluación cualitativa de la restricción a la difusión. Ah, ok. Y bueno, en caso que lo reportaran, ustedes lo reportan valorado en ADC 1000 o de 1500. Es de 1500, se recomienda que sea de entre valores altos de difusión, pero menores de 1500.